Seguimos hablando de COVID-19, estamos hablando de los contagios, nuevas variantes que pasan en el organismo. Quedan muchas inquietudes sobre cuando nosotros vamos a ser contagiadores, por decirlo de alguna manera, docente, y es cuánto tiempo nos duran las defensas una vez que ya nos hemos contagiado del virus. Es decir, cuánto me demoraría en tener un recontagio si se presenta un recontagio. Ok, digamos que esa pregunta es variable, ¿cierto? Porque depende de las variantes que estén circulando en este momento. Es decir, es posible que hayamos identificado épocas, por ejemplo, de la pandemia, donde se daban un mayor número de reinfecciones. Por ejemplo, en diciembre del 2021 estábamos, digamos, con mayor número, digamos, una prevalencia, una dominancia de la variante Delta. Pero en ese mes empiezan a aparecer los casos de Omicron. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que recientemente, en noviembre, diciembre, habían estado infectadas por esa variante Delta, tal vez rápidamente en enero, o sea, en menos de 2 meses, podrían haber sufrido muchas reinfecciones. Muy rápido. Exacto. ¿Por qué? Porque era un cambio de variante. Entonces, las variantes, por definición, es que acumulan cambios. Entonces, si acumulan cambios, las defensas no son tan efectivas bloqueando o neutralizando esas variantes. Por lo tanto, la reinfección es más fácil. Ahora, si estamos hablando, digamos, en este caso de variante Omicron, tal vez sea menos frecuente que nos podamos infectar, al menos por ahora, ¿cierto? Porque el virus está en un cambio total, una evolución total. No sabemos en los próximos semanas o meses, pues, qué otras variantes puedan aparecer. Entonces, digamos que es variable. Cuando hay un cambio de variante, puede ser muy rápido, es decir, en menos de un mes usted se podría reinfectar. Si es por la misma variante, tal vez en 3, 6 meses las defensas pueden ser suficientes y duraderas. Entonces, sí, depende, digamos, de esa variación del virus. Y sigamos hablando de defensas, docente. Hay una inquietud muy particular. Hemos pasado por procesos de vacunación masiva en todas partes del mundo. Algunos países con mayor eficacia, más rápido que otros. Pero además de la vacunación, nos dimos cuenta que la vacunación servía para que el virus nos diera más pasito, que no fuera tan letal. Si ya estoy vacunado y tuve el virus, ¿tengo más defensas que una persona que solo está vacunado o que solo ha contagiado o se ha contagiado del virus? Digamos que ahí también entramos en depende, ¿cierto? Depende de esas variantes, ¿sí? ¿Por qué las vacunas no han sido tan efectivas protegiendo de la infección? Porque estuvieron diseñadas contra una variante, ¿sí? Y a medida que empieza el virus a acumular cambios, entonces son nuevas variantes que ya esas defensas no protegen de la infección, pero sí pueden disminuir entonces la patogénesis y la virulencia del virus. Entonces, digamos, también depende del virus, ¿sí? Es decir, si usted está vacunado, se infecta con la variante 1, pero usted eventualmente se expone de nuevo a la variante 1, definitivamente estar vacunado y haberse infectado, pues te va a conferir mejor resistencia. Claro. Pero si usted está vacunado, se infecta por la variante 1, pero se expone a la variante 2, entonces tal vez el nivel de defensas de una persona vacunada o que se haya contagiado puede ser similar. Entonces es variable, ¿sí? Es complejo de medir. Digamos, en general, uno pensaría que sí, ¿cierto? En general, las personas que hayan tenido tanto vacuna como contagio pueden tener unas defensas más duraderas, sobre todo, porque al tener una replicación natural en el organismo, entonces, digamos, es un estímulo mayor y podemos tener, digamos, unas defensas más duraderas en el tiempo, ¿sí? Pero todavía faltan, digamos, estudios pues, para asegurarlo. Y estudios de vacunación es algo de lo que vamos a hablar porque es uno de los campos que usted está explorando. Antes de que lleguemos allá, una pregunta que nos encontrábamos constantemente cuando estábamos haciendo esta investigación de nuevas formas del COVID-19, acá estamos hablando puntualmente Omicron, en ese sublinaje 5, era ¿por cuánto tiempo contagio una vez que yo he sido positivo? Sí, eso, digamos, también es variable entre persona y persona, ¿sí? Depende cómo las defensas estén actuando contra el virus, pero digamos en promedio podríamos hablar de 8 días, ¿sí? Digamos que nosotros hicimos en la Universidad de Antioquia un estudio donde encontramos que la prueba de antígeno es un buen predictor de ese aspecto de la contagiosidad. Es decir, si nosotros estamos infectados hoy, por ejemplo, y digamos en una semana o en 8 días nos hacemos una prueba de antígeno y da negativo, ¿sí?
Entonces, la probabilidad, o inclusive en menos, tal vez en 6 días, como les digo, es variable entre personas, pero si la prueba de antígeno da negativa, la probabilidad de contagio es muy baja. No sé si ustedes recuerdan, al inicio de la pandemia empezaron a comparar pues, la PCR, que es Sí. la prueba, digamos, de oro, la prueba recomendada más sensible para identificar el virus, pero también empezaron a surgir estas pruebas de antígeno, que tenían muchas ventajas porque son más rápidas, son económicas, pero la sensibilidad era menor, es decir, la capacidad de detectar poquita cantidad de virus era menor. Entonces, al inicio se pensaba, bueno, no funciona. Pero lo que nosotros encontramos es que cuando hay tan poquitas cantidades, pues la transmisión y que nosotros podamos contagiar a otros es menos probable. Y la prueba de antígeno sí lo puede predecir en buena medida. Es decir, si una prueba de antígeno es positiva, probablemente es que usted tiene una cantidad de virus suficiente para contagiar a alguien. En cambio, si es negativa, ya la cantidad de virus es insuficiente y usted no podría contagiar. Es menor.